Muy buenas tardes, bienvenidos hoy lunes 8 de agosto, un día más al Magazine del Verano, aquí en Biosfera Televisión. Unas imágenes las que están viendo ustedes en sus casas que corresponden a las de hace unos momentos, en la jornada de hoy mismo, en la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantenía una reunión con la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y con el presidente de Canarias, en este caso Ángel Víctor Torres. Bueno, jornada que comentaremos ahora con detenimiento, pero para ello saludo antes a mi compañero periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, buenas tardes. Bueno, una jornada, lo primero, pedir disculpas a todos los espectadores que nos estén viendo por estos minutos de retraso de programa, pero entenderán ustedes que la actualidad manda para poder trasladárselas a todos ustedes en sus casas, y lo que mandaba era la reunión que estaba manteniendo. Sí, es que acaba de terminar, no hace casi nada. Hace muy poquito. Hace muy poco. Bueno, ya nos estamos acostumbrando a tener al presidente del gobierno en Lanzarote todos los veranos, y ha sido una visita institucional que bueno, que ahora vamos analizando a medida que escuchemos sus palabras. Exactamente, precisamente por no tardar más con ustedes, tardar más en emitir este programa en directo, pues hemos tenido que localizar las partes más importantes. Mañana analizaremos con más detenimiento, escucharemos con más calma todo lo que ha dicho cada uno de estos cargos públicos, pero vamos a empezar en este caso con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo que ha dicho en sus declaraciones en esta reunión. Presidenta, porque, en fin, estar un año más aquí en Lanzarote disfrutando de las playas, del paisaje, de la hospitalidad canaria y en particular de Lanzarote es un auténtico privilegio, es un auténtico honor, y por tanto simplemente quiero con estas primeras palabras agradecer siempre la hospitalidad de Lanzarote y del pueblo canario conmigo y con mi familia cada vez que hemos tenido ocasión de poder disfrutar unos días aquí de descanso. Bueno, pues un orgullo, ¿no? Evidentemente. Claro, es que lo que estábamos hablando, ¿no? De la necesidad de Lanzarote de institucionalizar la Mareta como residencia presidencial, no de Sánchez, sino de los presidentes del gobierno de Lanzarote. Después ya entró en lo de la cohesión territorial, y para Canarias, importante que va a haber unos 6.500 millones en los presupuestos generales del Estado, es decir, bastante dinero, se incrementa creo un 11%, y también habló de lo que está ahora de actualidad, que es de lo del plan de ahorro energético, que eso ya mañana ya hablaremos con más detenimiento del mismo. Sí. Y de la reconstrucción en La Palma también ha hablado, del compromiso de Cabildo y ayuntamientos, habla de cifras históricas, como bien decía Mingo, de ese presupuesto de cara al 2023, efectivamente de 6.500 millones de euros para Canarias. En fin, muchísimas cosas que, como bien comentamos, analizaremos mañana con más detenimiento, pero hoy nos parecía muy interesante poner esas palabras de orgullo, ¿no? Que nos llenan de orgullo a nosotros, a los lanzaroteños, del que el presidente del Gobierno de España pues esté pasando sus vacaciones aquí. Vamos ahora con las palabras de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. En un día tan importante para Lanzarote, porque contamos con la presencia del presidente del Gobierno de España y también del presidente del Gobierno de Canarias. Hemos tenido una jornada para analizar todas las medidas que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de nuestro país en momentos tremendamente difíciles que nos ha tocado vivir y sobre todo afrontar. Hemos puesto en valor no solo la figura de los ERTE, donde Lanzarote junto con Fuerteventura fueron las islas que más sufrieron el impacto económico fruto de la crisis sanitaria, y también hemos puesto en valor la inversión de 1.144 millones de euros que fueron destinados al sector turístico fundamentalmente, y también a las pequeñas pymes, que es lo que sustenta el empleo en nuestro país y también en la isla de Lanzarote. Por otro lado, hemos hablado de vivienda. Saben que recientemente en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la Ley de Vivienda, lo que ha implicado a través de una enmienda presentada por el Cabildo de Lanzarote el hecho de que ciudadanos y ciudadanas del querido barrio marinero de Valterra puedan contar con sus viviendas en propiedad. Como saben, eran las antiguas conserveras, y durante muchísimos años, casi 3 décadas, ha sido una lucha titánica por parte de esta comunidad, de estos vecinos y vecinas, que contarán con el apoyo por ley en el Congreso de los Diputados y también por parte del Cabildo de Lanzarote para materializar algo que legítimamente les corresponde por derecho. Por otro lado, también hemos hablado de la importancia que ha tenido para Canarias y especialmente también para la isla de Lanzarote los fondos Next Generation, que implica la construcción del nuevo hospital, que saben que ha sido una demanda, yo diría que histórica, y que implica, sin lugar a duda, un cambio importantísimo en el servicio asistencial para nuestra isla. Bueno, y en esas reuniones también ha habido evidentemente un análisis de la relación Canarias-Estado. Vamos a ver cómo lo ha explicado el propio presidente del Gobierno de Canarias.
En ese sentido, decir que hemos tenido una reunión inicial en la que hemos analizado las relaciones Canarias-Estado. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al Gobierno de España su compromiso con Canarias, porque se ha podido celebrar a finales de julio y después de 12 años una comisión bilateral de relaciones Canarias-Estado. La anterior fue siendo presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Paulino Rivero en su primera legislatura, y la siguiente ha sido recientemente con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y quien les habla como presidente canario. 12 años son demasiados, pero también pone sobre la mesa quienes se comprometen para poner en papel y acuerdo las medidas que tienen que ver con el aumento del autogobierno y quienes en otras etapas lo que dejaron fue un conjunto vacío. Y en esa comisión bilateral cerramos, por ejemplo, transferencias como competencia, tutela financiera y costas, una fundamental para Canarias que vamos a empezar a ejercer de manera definitiva el 1 de enero de 2023, pero que ya lo hemos firmado con el Gobierno de España, que tenemos estos meses del año 22 para la transición de los recursos humanos, económicos y otros para algo fundamental como es preservar y también desarrollar el litoral de Canarias. También he agradecido a Pedro Sánchez el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque nos va a garantizar tener para Canarias en el presupuesto del 23 un aumento de un 11% del presupuesto del año 2022, lo que permitirá consolidar la apuesta por el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales, y creo que es la mejor noticia que podemos trasladar a los canarios y canarias, es que vamos a tener presupuesto del 23 y que hay un compromiso del Gobierno de España que aporta nada más y nada menos que el 75% de los ingresos vienen de la Administración General del Estado. El resto son fondos europeos y el bloque canario de financiación, el REF. Pero el 75% de los fondos vienen a través de transferencias del Gobierno central, y este es el gobierno que más ha respetado el REF. Bueno, pues ya lo han visto ustedes. El titular, Mingo, básicamente sería compromiso con Canarias por parte del Gobierno de España. Y el gobierno que más invierte en Canarias, es decir, desde la óptica socialista, estamos hablando del presidente, pero bueno, el presidente del gobierno dice que son los números y que son los informes. Así es. Que, bueno, ya mañana... Mañana lo analizaremos con detenimiento, podremos escuchar más especialmente al gobierno del presidente del Gobierno de España, porque primero se ha reunido ellos tres principalmente, y luego también había una reunión entre el presidente. Ahora mismo están ya... ahí. Por eso no hemos tenido tiempo de analizar con detenimiento lo que ha dicho posteriormente el presidente del Gobierno de España, pero mañana lo haremos, en la jornada de mañana. Por cierto, sí, decías lo de los datos, anuncian ese 11%, ese aumento del 11% en los presupuestos del 2023 con Canarias, con lo cual, bueno, si es así, se verá. Pasamos a otro tema, cambiamos radicalmente a otro asunto, nada agradable, por supuesto, Mingo, y es que el fin de semana ya sabemos lo de los famosos pinchazos, no me gusta decirlo, pero se está hablando de ello, evidentemente. El fin de semana se ha anunciado que se está investigando ya uno en Yaiza. Sí, creo que del mes de julio es el primero, por lo que se sabe no hubo sumisión química, pero lo que está claro es que es una agresión a una mujer y es el primero que se denuncia en Canarias, ha tenido lugar en Yaiza. Así que, bueno, está claro que no es una buena noticia y además ha ido paralela que ya ha habido reacciones en Lanzarote. Estamos viendo el doble pantallazo de nuestro digital en pantalla. Por un lado, evidentemente, pues anunciamos la noticia, la Guardia Civil está investigando ese posible caso en Yaiza, y por otro lado, ha habido una reacción por la plataforma feminista 8M, en la que pues piden una mesa insular, que se establezca una mesa insular para un compromiso, un mayor compromiso por parte de todas las instituciones, pues de cara a que aparezcan posibles casos o en general para lo que es la violencia machista. Es decir, que con el caso de los pinchazos ya son más de 60 denuncias en toda España. Insisto, lo importante es denunciar, se está todavía investigando porque no se sabe cuál es el fin último de estos pinchazos. Evidentemente es aprovechar la vulnerabilidad de las personas a las que se les pincha, pero no se sabe para qué, si para agresiones sexuales, para robos, en fin, eso todavía evidentemente está por determinar. Pero es una agresión. Es una agresión a una mujer. Exactamente. Vamos con el protocolo de actuación, porque hemos querido aclararlo, puesto que ya se está investigando, ya ha llegado un posible caso a la isla de Lanzarote, como insisto, más de 60 denuncias en toda España, ahí lo estamos viendo, pues evidentemente cómo actuar ante un posible caso, avisar a las personas que están a tu alrededor, no te quedes solo o sola en ningún momento, porque evidentemente pues te inyectan algo, digamos, que es para, como digo, quedarte vulnerable ante la persona que te lo ha inyectado, llamar a la policía y acudir a un hospital, al más cercano,
las sustancias desaparecen rápidamente, por eso de ahí la importancia de acudir rápido a un hospital. Hay que realizar pruebas de detección de virus como el VIH para detectar, pues, evidentemente lo que hayan podido inyectarte, y bueno, sustancias habituales ahí las están viendo, y los síntomas, que es muy importante: picor en la zona del pinchazo, somnolencia, mareos, náuseas o vómitos, pérdida de vista o de olfato, desorientación, entre otros. Es decir, son muchos los síntomas, pero en cualquier caso, si sentimos cualquiera de estos posibles síntomas en cualquier fiesta, que es lo habitual que está ocurriendo, pues evidentemente no quedarte solo, avisar a tu entorno e ir corriendo a un hospital para que nos realicen la prueba correspondiente. Denunciar, es muy importante denunciar, porque precisamente por eso se puede averiguar o detectar de dónde viene todo esto. Bueno, muy desagradable. Claro, porque además ya no solo estamos hablando de la sumisión química, que ya de por sí evidentemente es muy grave, pero estamos hablando también de la sumisión psicológica a la mujer. Claro. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que al final una chica tenga miedo de salir por la noche, una chica tenga miedo de quedarse sola en un momento dado, todo ese tipo de cosas que al final lo que hacen es que la mujer se retraiga a la hora de divertirse, al igual que hace un hombre. Entonces yo creo que eso también es muy peligroso, es decir, no podemos volver a la época en la que una mujer no podía salir sola, de que una chica no podía tomarse 3 copas por el temor a que pudiera emborracharse. Yo creo que tenemos que entre todos cambiar ese concepto y sobre todo perseguir a aquellos que, aunque lo hagan de broma, al final está creando, no cabe de ninguna manera está que creando pues un grave problema en las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener, por un lado, lo de la sumisión química, que sí, pero lo que está claro es que también la sumisión psicológica, que eso también es muy grave para las mujeres. Desde luego que sí, estoy totalmente de acuerdo, y desde luego que en lugar de avanzar retrocedemos en todo lo que tiene que ver con estos asuntos. Cambiamos de tema, bueno, seguimos hablando realmente de fiestas, pero por una parte algo positivo, por otra parte algo no tan positivo. Lo positivo es que el primer fin de semana de las fiestas de Puerto del Carmen hemos conocido que se ha saldado, ha finalizado sin incidentes en este caso, aunque, y verán ustedes en pantalla, no tiene nada que ver con la pelea que se produjo y que tuvo lugar y que apareció en todos los titulares de todos los medios de comunicación también el fin de semana, Mingo. No ha tenido que ver con la zona de la fiesta, con la zona de la verbena. Fue en un centro comercial de la Avenida de las Playas. En principio no son ni siquiera españoles. Es decir, entre turistas. Entre sí. turistas, es decir, está claro que ha habido una pelea, que ha habido personas que están heridas, pero de lo que nosotros hablábamos, del control policial en la verbena en la zona de La Tiñosa, afortunadamente, por lo menos por lo que ha trascendido, no ha habido ningún tipo de problema. Así que está claro que las peleas van a existir siempre en zonas turísticas, pero lo que nos concierne a nosotros, por lo menos de nuestras fiestas, pues por lo menos han estado pues bastante tranquilas, y sobre todo por el control policial que ha existido en toda la zona. Evidentemente no puede haber 1000 policías y en cada esquina, pero por lo menos... Pero había muchísima seguridad, claro. La había, y además, por lo que conozco, se pretende aumentar aún más, si cabe, el próximo fin de semana, porque siempre, se espera más gente. Siempre puede haber, porque hay alcohol, claro. Todo ese tipo de cosas, pero y por la cantidad. Tampoco es inevitable controlarlo todo, ¿no? Bueno, salir con responsabilidad y con precaución, como siempre decimos, para que precisamente podamos dar este tipo de titulares, que no hay mayores incidentes en las verbenas, que no es a lo que estamos acostumbrados precisamente. Bueno, pues finalizamos con esta parte, la parte de actualidad, Mingo, y si te parece nos vamos a Puerto del Carmen, pero a algo más agradable, más entretenido. Exacto, nos vamos a conocer pues lo que contó el pregonero de la fiesta, es decir, que está relacionado con el mundo de la pesca, del origen de La Tiñosa y del origen de Puerto del Carmen. Así es, muchas anécdotas y mucho que aprender con Domingo Delgado Morín en este caso. Pasamos a la entrevista. Bueno, pues dejamos a un lado la actualidad y, como ya les habíamos indicado anteriormente, tenemos la primera entrevista del día con el que ha sido el pregonero de las fiestas de Puerto del Carmen, en este caso Domingo Delgado Morín. Muy buenas tardes, Domingo. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar en esta ocasión mujer. con nosotros. A disposición. Continúa con nosotros también periodista compañero Domingo Rivero. Domingo, a mí me gustaría empezar, bueno, luego hablamos un poco de su trayectoria, que además la exponía en ese pregón que tenemos aquí hoy con nosotros, pero me gustaría empezar, pues básicamente, ¿qué ha supuesto para usted que le hayan propuesto ser el pregonero de la fiesta de Puerto del Carmen? Bueno, la comisión de la fiesta de Puerto del Carmen son de allí la mayoría, y como soy de Tías y tenía vínculos en mi niñez y en mi adolescencia y después en el Puerto del Carmen, y me propusieron como pregonero porque además, ya lo explico al final,
que además presenté los estatutos para la Cofradía de Pescadores La Tiñosa, donde solamente en la isla de Lanzarote había una sola cofradía, que era la de San Ginés de Arrecife, que albergaba toda la flota existente de pesca en Lanzarote y La Graciosa. Entonces se pensó que ellos podían tener también su propia cofradía, como lo tiene la de Playa Blanca y La Graciosa. Entonces, pues yo lo agradecí infinitamente, porque todos me conocen, mi familia allí, y digo, pues nada, voy a ver si puedo llegar al corazón de esta gente que me nombró con poquitas palabras y no cansarlos, y yo creo que, vamos, por lo que me cuenta, creo que lo logré. Ahí estamos viendo algunas imágenes de... Sí. Hablaba usted del corazón y del vínculo familiar, entonces hay que empezar a hablar de sus tías, ¿no? Sí, daba las circunstancias de que, claro, que vivían en La Tiñosa, ¿no? Vivían allí en La Tiñosa. Yo era, además, a mayor abundamiento, como dicen los leguleyos, pues a los 10 años me hicieron monaguillo, ¿no? Y entonces iba con el cura del municipio de Tías, de la parroquia de Tías, a celebrar misas allí. Y después, al ser monaguillo, pues también el cura de turno de aquella época le propone a mi madre que por qué no mandamos al niño al seminario a estudiar para sacerdote. Mi madre vio los cielos abiertos y yo, cuando fue pequeño, pues vamos para allá, con 11 años. Y entonces, ya cuando ya llevaba 5 años en ese centro, que yo digo que en el caso mío y el de muchos, le llamábamos y le seguimos llamando la Universidad de los Pobres, porque en Tías en aquella época no había tantas posibilidades, pero si ya con 5 años en el centro estudiando lo básico del seminario, humanidades como se decía, pues al ver que no tenía vocación, pues regresé allí. Pero mientras estaba estudiando venía de vacaciones y lógicamente iba a visitar a mis tías en La Tiñosa. Tenía 2 tías, una en el Poril, llamada Esperanza, y otra en un barrio allí, después de los Cafrechos, en Puerto Escondido. Y la anécdota que hizo gracia fue que se iba a comer a casa de una de las tías, la otra se enfadaba y llamaban a mi padre: oye, el niño no viene a comer, sino ¿y por qué no viene a mi casa y tal? Entonces mi padre y mi madre me dicen: tienes que ir a las 2, claro. Y lo hice a las siguientes vacaciones, lo hice pues estupendamente bien, al pie de la letra. Terminaba de comer en casa de la una y luego iba a comer a casa de la otra. Sí, que en ese verano engordó. De todas formas, hablaba usted de lo del seminario, claro, pero estamos hablando de un niño de 11 años, sí, que hoy día no creo que se le pase por la cabeza a nadie de mandar un niño de 11 años, justamente, ya no solo a estudiar con los curas, ¿no? Sino a estudiar en un colegio que está alejado, y más en esa época que no había ni llamada de teléfono, que no había WhatsApp, que no había absolutamente nada, no sé qué. Pero eso no se pensaba, querido Domingo, no se pensaba porque no había posibilidades. Y tanto el niño, si ya tenía conocimiento de cómo estaba la situación, y los padres aún más. No, pero yo no me refiero, digo, la sensación de un niño de 11 años verse, no sé qué, alejado de su familia. Sí, no, claro, era duro, es duro, tiene toda la razón, eso era duro. Pero también es cierto que en aquella época el seminario procuraba por todos los medios que tuvieran los contactos. Claro, de otra isla en Gran Canaria no tenían posibilidades, pero los de Gran Canaria, por ejemplo, iban todas las madres a ver a sus niños. Y después nosotros veníamos y conseguíamos también permisos para venir procuraban que hubiese ese contacto para aminorar lo que bien dicen, ¿no? La lejanía y el apartado de la familia cuando se tiene esa edad, claro que sí. Pero bueno, yo lo pongo ahí en el pregón para hacer ver que tenía 2 tías allí y que comía en casa de las 2, y luego en mi casa al día siguiente a pasote y hierba luisa. Seguro que mucha gente se vio reflejado. Sí, se vio reflejado seguramente muchísima gente cuando lo estaba escuchando, porque hay que decir que efectivamente todas estas anécdotas las tiene Domingo escritas en el pregón y las narró ese día. Luego también habla, Domingo, que yo leyéndolo también me ha llamado mucho la atención, de la propia Tiñosa, ¿no? De la evolución de la Tiñosa. Sí. Porque nada tenía que ver en su momento. En absoluto, en absoluto. Aquello es, la Tiñosa es en miniatura lo que fue también se produjo el fenómeno en Arrecife. Cuando me han llamado también para dar charlas en los institutos ahora actualmente, porque la gente joven no sabe lo que fue la pesca en la isla de Lanzarote, y me están llevando por los institutos, y yo, pues, lógicamente cuando les digo a los alumnos, es que Arrecife no existió, y es cierto, no existió.
Por eso Teguise fue la capital de Lanzarote, porque los que iban acercándose a Recife, alrededor del charco, el Morro de la Alvira, por donde está la Casa del Miedo, la Puntilla y todo, eran pescadores, hacían sin proyecto ni permiso sus casetas por el barco, porque la Marina de Recife, que como yo digo es la joya de la corona de Recife, era abundante en peces y entonces pues la pesca de bajura o la del litoral era la que. Pues allí en La Tiñosa lo mismo, pocas familias. Entonces, ¿qué pasa? Aclaro también lo del nombre de La Tiñosa, que parecía Exacto. que era la enfermedad de la tiña y qué tal, que incluso gente extranjera que cito ahí, que vinieron y estudiaron el asunto y no era así. Y la Virgen del Carmen, ¿por qué? Porque había una imagen de la Virgen del Carmen en Tenerife que lo robaron los guanches y después fue a parar a Fuerteventura y yo no sé si allí no hizo el milagro que vino a La Tiñosa y esa le pusieron la Virgen del Carmen. Es decir, que es una virgen viajera. Viajera. Exacto. Totalmente. Bueno, hablábamos de esa evolución de La Tiñosa, pero claro, hay otro episodio muy importante para Lanzarote, que también usted lo nombra, que es lo de la pesca chica, ¿no? La gente de aquí, evidentemente, lo que decía de la gente joven. ¿Qué era la pesca chica? Sí, era la pesca chica que duraba 3 meses aproximadamente, era cuando estos barquitos ya mayores, artesanales, se iban a los caladeros de los países del área, como por ejemplo a Tantán, a Tarfaya, más cerquita por ahí, para pescar en la época que ellos entendían que traían. Esas duraban 3 meses. Por eso digo que es 3 meses que no pisaban tierra. No pisaban tierra, 3 meses. Pero espérate, es que la pesca grande duraba 6 meses, porque ya iban más hacia el sur, a Mauritania, lo que hoy es Nuadhibou, antiguo Cabo Blanco. 6 meses. Porque transbordaban el pescado, porque los desembarcaban allí y estaban 6 meses pescando, porque era donde era rentable la pesca. Entonces, por los 6 meses, ¿por qué se celebra la fiesta del Carmen en la primera semana de agosto, cuando la festividad de Nuestra Señora del Carmen es el 16 de julio? Para dar tiempo a que regresaran los pescadores. Y aquí no hay fiesta del Carmen hasta que lleguen mi marido y hasta que llegue la del otro los pescadores. Y entonces, por eso se sigue celebrando desde 1950 la fiesta del Carmen en La Tiñosa, la primera semana de agosto. No era entonces una cuestión de turismo, que era primero el Carmen aquí, después hacemos primero en Arrecife, después en el Carmen, para que los turistas puedan ir. Sí, exactamente, exactamente. La fiesta del Carmen en Arrecife, que la celebran y se sigue celebrando en Valterra, porque aquello fue un poblado hecho ya expresamente, y ahí tienen mucho que decir las industrias transformadoras de la pesca que fabricaron y consiguieron viviendas baratas para sus tripulantes, fue eminentemente pesquera. Entonces, esas sí que celebran la fiesta del Carmen el 16, pero ya porque procuraban, y el que se quedaba afuera pues no venía. Pero lo de La Tiñosa sí que lograron aplazar esa fecha para cuando estuvieran todos. Claro, yo lo estoy escuchando, amigo, y estoy pensando constantemente cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque también nombra usted aquí bueno, ya sabemos que ahora el principal motor económico es el turismo. Lo estoy escuchando y estoy pensando constantemente cómo se dedicaba tantísima gente a la pesca, ¿no? En ese entonces, porque además usted también nombra en el pregón cómo los jóvenes desde que cumplían 14 años se iban corriendo a sacarse la matrícula para poder dedicarse a este sector. Era la ¿no? FP que existía antes. Esa era la FP, Por excelencia. el trabajo directo a bordo de los barcos. Sacaban lo que ellos llamaban la matrícula porque la ilusión de los padres y de los chicos con 14 años era embarcar ahí, porque además había dinero. ¿Por qué se daba esa circunstancia? La pesca del litoral que nombrábamos antes, que es la de orilla, de la cerca, se produjo un fenómeno que las señoras venían con cestas a la cabeza desde La Tiñosa al interior del municipio, que es cuando se origina el comercio del trueque. Y luego regresaban cargadas también con otras cestas, pero con frutas del campo y cereales para eso. Entonces se produce el costo. Pero lo principal era trabajar en las industrias transformadoras y ir a la fiesta, a la pesca chica y a la pesca grande, según las edades y según el número de familiares. Claro, que yo estoy pensando también, cuando le comento que han cambiado tantísimas las cosas, me pregunto por qué han cambiado tanto las cosas. Imagino yo que tendrá que ver también las ayudas que hubiera en ese tiempo el sector pesquero. Claro, ahí había que trabajar, y entonces el sistema que tenían a bordo de los barcos era de que se embarcaban, se hacían el contrato de trabajo, la primera mensualidad era con la firma del contrato, los maridos o los familiares embarcaban
y ese primer salario se lo entregaban a sus mujeres, los casados, y los solteros a sus madres. Y eran cuando venían a Recife a comprarse los trajecitos para la fiesta y esto, porque no había otras posibilidades, ahí no había ayuda de ningún tipo, sino el trabajo, y el trabajo sacrificado de la pesca. Luego después, más tarde, fue avanzando la construcción de los propios barcos, las máquinas, se automatizaba el trabajo, se ponían guantes. Yo recuerdo a ver mi propio padre, que entonces no había protección, con los dedos hinchados y todos cortados, cuarteados de tirar por eso. Pero mi padre, yo digo, siempre pongo el ejemplo, mi padre que escapó de la guerra civil, cuando llegó a Lanzarote, fue a trabajar de peón caminero en el Cabildo de Lanzarote y ganaba tan poco que ya desde aquella época pedían excedencias para embarcarse a la zafra de la Corvina, que ganaba bastante dinero porque, fíjate tú qué trabajo lo incentivaban los propios armadores. Le acordaban un sueldo mensual y después tenían participación en los beneficios de esa pesca. Y además se traía lo que se llamaba el caraportal, o un saco lleno de espinas de corvina, donde desde el campo, en caso de tías, iban a San Bartolomé con muchas unidades, las alforjas de los burros llenas de espinas de corvina, a cambiarlo por batatas a San Bartolomé, y era una gran comilón. Está hablando de armadores, claro, la gente de Lanzarote tenía fama de ser buen marinero, buen pescador. Sí, claro, es que date cuenta que son unos valientes. Aquello era un trabajo de valientes y de pescadores, y que no había otra posibilidad de llevar el alimento a casa. Si no llovía, los que plantaban en el campo cereales y frutas del campo, pues nada, empezaban, pues si no me da esta cosecha yo me voy a embarcar allí. Y las mujeres eran las que se cuidaban las fincas, como en las Azores y Madeira, que las he visitado, y entonces la historia de allí era parecida, el hecho insular, no había otras posibilidades. Y después llega el turismo, donde se da el fenómeno de que ya no quieren embarcar, porque en un hotel, en la cocina, de camarero, viene la formación profesional para allá, ya cambia totalmente la vida, las circunstancias, y gracias, hay que decirlo, al turismo. Yo tengo en mi casa una fotografía donde está el Hotel Los Fariones en solitario. Aquel señor llamado don Virgilio Suárez llegó un día por casualidad, se subió sobre una roca, miró hacia alrededor, dice, oye, qué cosa bonita, voy a procurar hacer un hotel allí. Hizo el hotel. Antes no había ni guirres en las playas, nada. ¿Por qué? Porque no había turismo. Al no haber turismo, entonces comienza el hotel y comienza a extenderse, que es lo que vemos hoy, como zona turística importante de la isla de Lanzarote, con muchos puestos de trabajo, y que no nos falte el turismo. Claro. Pero ahí volvemos a llegar ahora, que no falte el turismo, pero ¿la pesca tiene futuro? Claro. Esa es la realidad, porque ya viene coja, ya viene enferma desde este principio. Cuando no se firmaba un tratado de pesca, mira, el declive de la pesca, sobre todo para nosotros los canarios y precisamente para la isla de Lanzarote, se originó cuando el famoso tripartito, la venta fraudulenta del Sáhara, viene la ONU y organiza, aquí lo que vamos a apoyar es la autodeterminación del Sáhara, y habrá que hacer un referéndum para ello. Pero claro, mientras se transcurre el tiempo, dice, ahora le dejamos a Marruecos la administración del Banco Canario Sahariano. Date cuenta que se llama Canario Sahariano. Esa es la base, la zona de oro para nuestra pesca, el Banco Canario Sahariano. Claro, pasaba el tiempo, no se hace el referéndum y ya Marruecos domina administrativamente eso. Ahora hay que tocar en la puerta de Marruecos para poder pescar. Marruecos va creciendo en materia de pesca y en industrias transformadoras. Dice, pues cuanto más pegas pongo, no vengan a pescar los de fuera. Y en esos de fuera estamos nosotros los canarios, cuando era nuestro. Ahí es donde se tenía que ver, y fíjate que hasta los saharauis preferían que haber dejado las aguas en manos de España que de Marruecos. Claro, pero ahí entra la política ya, la globalización, la política europea, los intereses de Europa, que a lo mejor no son los mismos de Alemania que de España, y ahí, claro. Ahí comenzó el declive y ahí comenzó la enfermedad de lo que estamos hablando,
que no tenemos otra alternativa. Sí, pero bueno, Claro, es que pero está claro que eso ya no lo podemos cambiar, pero todavía hay pesca. Que sí lo Es hay. decir, todavía hay pesca, es decir, tenemos la Tiñosa, Arrecife, Playa Blanca, La Graciosa. ¿Qué puede hacer esa gente? ¿Puede un joven decir, bueno, yo voy a ser pescadora, a comprar, Bueno, a de hacer mi hecho, barquito? Hay mucha gente que se sigue sacando distintas titulaciones de pesca. Lo que pasa es que yo no sé si hasta el punto, después lo enfocan desde el punto de vista profesional o muchísima gente también como hobby, quizás, ¿no? Mira, eso es lo que hay que hacer. Hay una cantidad de lobos acechando en la orilla de los caminos para lo de la pesca. La pesca hay que organizarla y hay que separar lo que es una pesca profesional de la que es una pesca llamada de recreo. Ahora viene una crisis, ahora la hemos visto aquí, lo hemos visto lo que estamos diciendo nosotros antes y tenemos que coger el bastón, desgraciadamente, de la pandemia. Gente que no se quedaron sin trabajo, gente que no le llegaban a final de mes, pues cogen una chalanita de algunos sin matrícula, sin folio ilegalmente y se van a pescar para ver si pueden vender el pescado al de la esquina sin control sanitario y sin nada de nada, todo el mundo. Entonces, ¿qué? Eso, el escaladero se esquilma. Entonces, la pesca en Canarias, en todas las islas, no hay que organizarla, ordenarla adecuadamente y darle a cada profesión. Tenemos 2 universidades en Canarias, tenemos la de Ciencias del Mar y Biología Marina, porque precisamente estando yo de técnico del Cabildo, se utilizó un descubrimiento, que parece que fue un descubrimiento, pero existía toda la vida, que es la gamba de la Santa, con don Alberto Brito, el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, gran amigo, que ya está también justificado con sus propios alumnos y colaboración del Cabildo de Lanzarote. Y la gamba siempre existió, pero es una especie de fondo. Claro. Nuestros pescadores iban por los peces que iban a media agua y los cerca de superficie, y eso no lo veían ni tenían las artes adecuadas para eso, hasta que viene eso, ¿me entiendes? Entonces, en nuestras aguas hay que hacer un estudio y organizarlo, ordenarlo, poner las vedas correspondientes para cuando vienen los desovos de las distintas especies, prohibir las tallas mínimas y después un control sanitario de la pesca. Sí, que aunque pueda existir, está claro que no existen los medios. No existen los medios, no se ponen. Y además, cada vez más, porque, eso es pesca, mira, la plantita del jardín del hotel, aquello sí hay que ayudarle con un poco más de regadío. Pero la pesca no. Claro, es un error. Es que eso es lo que iba a comentarle, ¿no? Porque evidentemente lo que estamos hablando, lo que no puede ser es que al final gente que realmente quiere dedicarse a eso, que lo estudia, que se especialice, tenga que competir con gente que al final, pues lo que dice, ¿no? Otro tipo de pesca, ese control. De todos modos, usted fue director general de pesca del Gobierno de Canarias, fue técnico en el Cabildo de Lanzarote, vinculado de toda la vida, como estaba comentando, a las cofradías, y actualmente, si no me equivoco, es asesor honorífico del Cabildo de Lanzarote también en asuntos de pesca. Y todo esto que nos está comentando nosotros, ¿a usted lo escuchan? ¿Tienen intención al menos de aplicar sí, este tipo de ustedes han tenido la controles? amabilidad de invitarme porque han pensado en a raíz de todo esto, los políticos también. Yo no cobro por decirme, y no es que sepa más que nadie, es la experiencia. La experiencia, claro. Nada más que la experiencia. Y no cobro por asesorar, pero esta corporación actual de Lanzarote, la anterior me llamaban, hacían fiestas. Y entonces yo pongo el valor, estoy valorando ahora las cofradías de pescadores. Las cofradías se están organizando y están exigiendo todo lo que estamos comentando aquí. Es que si la cofradía de pescadores tenemos tantos afiliados, tenemos tanta gente dedicada a la pesca, y hay que añadir lo que dije anteriormente de esa resolución de la FAO, que un puesto de trabajo en el mar son 5 en tierra, porque también tenemos pescadería, tenemos ventas de pescado, no hay una industria transformadora, que es lo único que teníamos que haber continuado por lo menos con una, harinas de pescado, aceites de pescado y conservas. Bueno, ahora hacemos centros comerciales. Ahora de todas formas, ¿existe la posibilidad de compaginar turismo y pesca? Sí, perfectamente. Eso es lo que me refería antes, que cabe todo, pero organizado. Mira, no me han preguntado y yo lo voy a sacar ahora. Jaulas marinas oceánicas flotantes, las piscifactorías, la piscicultura. Tenemos un grave problema con las instaladas abajo en Playa Quemada. Esas jaulas fueron autorizadas para el engorde de túnidos. El engorde de túnidos es a través de peces pequeños que se lo dan alimento a los túnidos.
no fue rentable. No de pienso. No de pienso. No fue rentable, ahí iba a parar. No fue rentable y cambiaron por dorada y lubina. Ya no hay atunes. Y la dorada y lubina, piensos. Y los productos químicos que tiene y conllevan los piensos ha producido una enfermedad que no solamente lo fondos la biodiversidad marina, sino incluso las playas. Las playas. Si pensamos, incluso pensando ahora, y si se nos infectan nuestras playas, ¿viene el turismo? Claro. Entonces, yo propongo que eso hay que cuidarlo. Cuidarlo incluso apoyando a ese turismo, pero también a los pescadores. Y después con los informes que hay técnicos correspondientes, científicos, que pueden originar, porque eso llevan unas corrientes determinadas, unas alimentación determinada y unas inspecciones determinadas para no infectar ni los fondos ni las playas. Y entonces hay una posibilidad que nadie habla de esto en tierra, que las veo en el norte de España, las veo en el sur de España y las veo en Madeira y las veo en Azores. Las salinas, que se llama piscicultura continental. Unos estanques, los molinos traen el agua salada, bien preparada, con sus depuradoras correspondientes, y venga, y alimentar peces en el propio agua salada del mar y con un control exhaustivo también para los vertidos y toda esa historia en tierra, y luego en esos sitios incluso se puede añadir una visita que los tienen, no porque lo diga yo, es que los he visto en otras zonas, para el propio turismo. Imagínense ustedes las salinas que están frente al castillo de Recife. El Cabildo en principio quería comprarlas, pero... Piscifactoría, muy bien, y arriba una gran cafetería con la cervecita y el paseo a todos los turistas que quieren ver la cultura. En la escuela de pesca, ¿habrán visto? Ahí es para los chicos aprenden, saben lo que es educarlos y prepararlos para ese cultivo marino, para esa piscicultura o piscifactoría continental y marítima. De ahí sale la gente preparada. Pues lo tienen en una nave, como hay también en España, en naves industriales, y todo dentro, una serie de depósitos. Tenemos los libros y tenemos las imágenes de cultivando peces en tierra y no en el mar. Mira lo que está produciendo. Y ahora parece ser, sé que el Ayuntamiento de Tía, el de Yaiza y el propio Arrecife, porque había un proyecto de ponerlo desde Arrecife hasta Pechiguera. Venga, jaulas marinas orgánicas flotantes, incluso no solamente para cultivo marino, pero ya se están olvidando hasta de los propios pescadores. Si ponemos jaulas ahí, que ya después los limitan y no pueden entrar, no pueden pescar nuestros pescadores, ni los de La Tiñosa, ni los de Playa Blanca, ni los de Arrecife. Claro, es un grave problema el de las jaulas marinas. Domingo, nos quedamos sin tiempo, pero estoy segura que tanto los espectadores como nosotros estaríamos horas y horas escuchándolo, anécdotas, aprendizajes constantes. Bueno, pues tampoco quiero yo que se cansen. Sino... No, pero de luego que esto último que ha comentado... Es como el pregón, lo breve y bueno es. Dos veces bueno, sí. Exactamente. Pues estamos encantadísimos de haberlo tenido aquí hoy. Esto último que ha comentado creo que es muy importante, a ver si lo ha escuchado quien tiene que escucharlo, y nos ponemos las pilas también para que la pesca... Sí, porque hablamos de piscifactorías y siempre la relacionamos con el mar, pero además que creo que va a ser uno de los cultivos del futuro, porque el mar, por desgracia, cada vez está más contaminado, cada vez produce menos, que al final vamos a tener que hacerlo, pero en tierra, si queremos comer pescado. La acuicultura no es futuro, es presente ya en otras latitudes, ¿sabes? Y nada de particular que lo sea pronto aquí, pero bien ordenada, y por eso lo que hemos visto defectos fuera, lo queremos poner aquí para que no tropezar dos veces en la misma piedra, ¿no? Así es que además podemos ver tanto lo malo como lo bueno, lo podemos ver fuera para aplicarlo o no para lo que queremos en nuestro modelo de isla. Domingo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado. Esperamos volver a contar con usted en próximas ocasiones. Gracias, cuando quieran. Gracias. Hasta luego. Adiós. Domingo, te despido a ti también por hoy. Hasta mañana. Pero a todos ustedes no, porque nos quedamos con nueva tertulia en el día de hoy, en este caso repetimos, con Teresita Acuña y Juana Saavedra para hablar. Al igual, mira, pues puedo empezar hablando también del asunto de la pesca también, ya lo acabo de pensar así, de improvisado, pero también hablaremos de más cosas, como la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o el trabajo en el campo, en unos minutos.
Bueno, pues ya le decía yo, no unos minutos, ni siquiera en unos instantes, ya estamos de vuelta para finalizar el programa con nueva tertulia. Ya se estrenaban el lunes pasado y regresan hoy con nosotros para empezar la semana además con mucha energía. Y son Juana Saavedra, en este caso. Muy buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. Y gracias por repetir con nosotros semana. Con mucho gusto. Y Teresita Acuña, muy buenas tardes, Teresita. Buenas tardes. Gracias a ti también, por supuesto. Pues gracias a ti por tenerme otra vez aquí. A mí me gusta mucho. Y para mí es un placer también, y espero que para todos los telespectadores, que estoy segura que también. Mira, si les parece, justo lo comentábamos cuando nos estábamos sentando aquí rápido, venimos de hablar con Domingo Delgado Morín, de pregonero de la fiesta de Puerto Carmen. Ya me comentaban ustedes que lo conocían y lo sabían muy bien, y justo estábamos hablando de la pesca, que no era un tema que yo aquí tenía preparado, pero esto de la improvisación va muy bien así en la tele. Así que me comentaban que recordaban algunas anécdotas y algunos episodios, Juana, en este caso, de sus tiempos, de cómo vivían ustedes también de la pesca, ¿no? Pues nosotros cuando queríamos comer pescado, ya sabíamos que venía la gente de La Tiñosa, venían caminando, las cestas en la cabeza, la señora se llamaba Trina, otra se llama Eduija, es lo que me recuerdo los nombres, eran muchísimas más, eran señoras ya mayores y venían con aquellas cestas en la cabeza. Nosotros ya sabíamos que venían con las, sobre todo traían sardinitas, aquel pescadito fresco saltando, y también por la parte de mi familia teníamos en el puerto, lo que es Puerto Calera hoy, que antes era el barranco de la Calera, el Quíquere, el barquito le decíamos, el barranco del agua, una chocita donde había un barquito, y mi gente iba a pescar, mi padre iba a pescar de noche, y cuando no cogíamos muchas fulas, los tipos de las fulas se cogían muchas fulas, y por la noche cogían aquellos peces rey y peje verde en Galdera, mis hermanos. Yo sé que cuando pequeña el sustento de muchísima gente fue la pesca, pero nosotros también comíamos muchísimo pescado, unas veces comprado y otras veces que lo cogía la familia. Teresita, tú me decías algo al hilo de lo que comentaba Juana, también de lo de las cestas en la pues cabeza. Pues sí, yo ¿no? recuerdo, bueno, que cuando hicimos esto, lo de la sombrera, había muchas fotos de que venían de la Graciosa con las cestas, algunas embarazadas y todo, y entonces venían y traían el pescado, y luego a lo mejor en el pueblo de Aría o algo, volvían otra vez cargadas con los granos y todo eso para poder sustentar a la familia. ¿Cómo han cambiado las cosas? Muchísimo, lo comentábamos antes, que la pesca, desde que llegó el turismo prácticamente la pesca se ha apartado, pero totalmente. Yo no sé, porque, y este tema sí que ya lo quería centrar y hablar con ustedes, porque además ustedes vivieron esa época y se dedicaron durante mucho tiempo también al sector, al campo en sí. general. ¿Cómo han cambiado también las cosas en este aspecto? Pues yo lo que te puedo decir es que cuando yo era pequeña se exportaba muchísimo tomate y muchísima cebolla. La gente vivía del tomate y de la cebolla. Y siempre recordaré que allí no se cobraba sino una vez al año. En mayo y junio tú vendías el tomate y la cebolla y luego cobrabas los conborbales y los cobrabas en junio. Tú tenías que guardar aquel dinero todo durante todo un año para poder subsistir. Estamos viendo, Juana, para que vea unas imágenes del programa de Historias de la Tele, de aquellos tiempos, ¿no? Lo que como vemos, recolectando cebolla. Era así, tal cual, ustedes lo recuerdan así. Sí, pero primero, mis padres nos llevaban primero a arrancar, porque la cebolla coincidía con el tiempo de arrancar cebada, las arvejas, el trigo. Íbamos desde las 4 a las 5 de la mañana en los camellos y en el burro. Cuando ya estamos tan cansadas de arrancar que ya había calor y con el sereno es que se podía arrancar, porque si no, la cementera se te abría y el grano se quedaba en la tierra, nos llevaban a cabezar cebolla. Y ahí estábamos hasta por la noche, y si no, a coger el tomate, porque el tomate había que cogerlo todas las semanas que se maduraba. En Mache y en Díaz llegaron a ver 15 almacenes de tomate donde se exportaba el tomate. Y mucha gente, después para la cebolla, me acuerdo que venían los Bentancores, que tenían los Bentancores, tiraban las cebollas donde hoy el Cabildo, allí había montonadas de cebolla, y la gente le vendía, o bien a los Bentancores, o bien... Bueno, en definitiva, que si vivía, con eso era nuestro modo de vivir. Y durante el verano, con la vela encendida, a bordar para el casorio. Si alguna se quedaba soltera, pues allí se le quedaba el ajuar para el casorio, con aquella vela y aquel quinquel durante todo el verano, hasta que en septiembre, que se volvió otra vez a sembrar el cebollino, a regar cebollino,
Eso fuera. ¿Y de qué? Bueno, Teresa, también cuéntame un poquito, porque yo sé que tú también además lo viviste tal cual. Yo que sí lo viví, la cebolla, porque un año cogimos 30.000 kilos de cebolla. Madre mía. Así que dime tú, yo tenía la 30.000 tienda kilos. y cerraba al mediodía, por la mañana le decía a las clientas, digo, mira, esta tarde no voy a abrir porque voy a cabezar cebolla. 30.000 kilos. Y nos íbamos a cabezar cebolla, teníamos muchas fincas de cebollas plantadas. Y a pesar de eso también te puedo decir que cuando más pequeña, pues mis padres plantaban de todo, millo, garbanzos, lentejas, y luego cuando íbamos a trillar, le decíamos a los vecinos, ay, nos presta el burro para mañana, al otro nos presta el camello. Entonces nos prestaban y las mujeres iban cogiendo así en el carcadero, iban dando vueltas y luego después con la horqueta iba el hombre dándole vuelta a todo el carcadero y cogíamos lentejas, chícheros, garbanzos, de todo. En las casas había de todo, no es como ahora que vamos a comprar las cosas, porque allí si teníamos la cabra para dar la leche, para hacer el queso, las gallinas teníamos los huevos, el domingo matábamos la gallina para hacer el puchero. Por lo menos los productos más básicos los tenían en casa. Los teníamos todos, sí es verdad, y hoy todo es a comprar. ¿Y de qué año estamos hablando, más o menos? Porque las imágenes que estábamos viendo, estaba viendo que eran del año 97, justo el año que yo nací. Nosotros podemos Pero hablar ¿de qué año de los estamos años hablando, más o 60, menos? entre 60 y 70 estamos nosotros hablando, que fue cuando nuestra época, nuestra niñez, y cuando ya se cultivaba desde mucho antes, pero de lo que yo te hablo de los años 60. ¿Qué edad tenían ustedes más o menos? Pues yo 10 o 12 años, al principio, nací en el O 49. sea, desde muy jóvenes En el se ponían a 49, trabajar claro. en el campo. Sí, Sí, claro. yo esto de la cebolla es el año 87 por ahí, de cuando cogí esas cebollas, porque yo ya era mayor y mis hijos también iban, los dos mayores, a coger las cebollas y todos nos ayudaban. Pero lo que te hablo del campo, de mis padres, a lo mejor tenía yo 10, 12 años. Claro, y bueno, ya aprovecho, ¿no? ¿Cómo era eso de compaginar en ese entonces? Si uno quería estudiar, si también el hecho de las labores de casa, lo del campo, ¿cómo hacían todos juntos realmente, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes en esa época? En mi casa íbamos a la escuela, nos mandaban por la mañana, después a lo mejor antes de ir a la escuela te habían mandado a buscar 4 sacos de hierba para las cabras que tenías, las ovejas, y está el camello, ibas y te hacían ir primero a coger 2 o 3 sacos de hierba y después a las 8:30 estar en el volcán. Yo vivía en el mesón 2 kilómetros caminando, porque así todo el mundo iba caminando, y para ir a la escuela. Y desde que salía de la escuela tenías que ir corriendo cuando la zafra fuerte, o a cabezar cebolla, a coger tomate por la tarde. Y los que estudiaban no podían, porque no había servicio de guaguas, sino se tenían que quedarse en Arrecife. Los servicios de guaguas muy malos, no venían a mediodía. Sí estudiaban y todo, pero muy mal con el servicio de guaguas. Mi hermano que estudió, el más chico, se tenía que quedar toda la semana en casa de una hermana mía, porque no había guagua. Claro, tenían como Sí. un poco incluso que elegir, ¿no? Entre Claro, una y el cosa que otra. tenía, y poca gente tenía un coche en la casa, cuando eso tampoco habían coches para llevarte todos los días. ¿Quién te iba a llevar a Recife? Y irte a buscar, ni los ricos. Yo es que insisto, cada vez que las escucho digo, pero es que como los jóvenes de ahora nos quejamos con la vida que tenemos y mira todo lo que hacían en sus épocas, ¿no? Teresita, ¿cómo era esa vida de compaginar todo? Yo la verdad que estuve en la escuela hasta los 14 años, pero cuando yo fui con 8 años a la escuela, pero cuando fui yo ya sabía sumar, multiplicar y dividir. Te lo llevabas de casa, ¿no? Lo llevaba de casa porque mi padre sabía mucho. Y mi padre, los chiquillos cuando salían de la escuela, mi padre tuvo hasta 20 muchachos dándole clase a mi padre. No era maestro, pero sabía mucho. Y entonces le daba clase después a los chicos, por lo menos las matemáticas. Y la verdad que yo leer, sabía de todo cuando fui ya a la escuela. Fuiste dentro de lo que cabe una afortunada, Sí, ¿no? y fui Dentro una de lo que afortunada cabe. en eso, sí. ¿Y cuando sales a los 14 años, Teresita? Mira, te voy a contar. Me dieron una beca, pero yo fui una niña muy apegada a mis padres, Claro. porque a mí me dio una polio con 8 meses de edad. Entonces yo tuve unos aparatos que los recuerdo yo hasta los 5 años por ahí. Entonces mis padres me tenían muy protegida. Claro. Y al tenerme muy protegida, yo estaba, pues, me voy ahora a estudiar fuera de mis padres.
Pues fui y le dije, no quiero la beca. Y me dijo mi maestra, dice, te damos el dinero y lo tiras por la ventana. Claro. Pues fueron 3 amigas mías y las 3 son profesoras. Bueno, ya están jubiladas porque eran de mi edad, pero yo, pues eso, por eso le aconsejo hoy en día a los niños, a los padres, si quieren quedarse en casa de un amigo, déjalo. Si quieren ir a un viaje, dile que vayan al viaje, porque eso les hace mucho bien a los niños. Pero bueno, aquí estoy y la verdad, pues bueno. Pero es que por eso te tenemos aquí, porque la experiencia es un grado y al final, por mucho que en su momento lo hayamos hecho mejor o peor, en ambos casos es para aprender, ¿no? Sí. Y para poder contarlo, sobre todo, como bien dices, en tu caso, a estas nuevas generaciones que han ido saliendo y que probablemente tú a tus hijos también. A mis hijos se los digo para que mis nietos que hagan su vida normal, que no los tengan, ay no, ay porque le puede pasar algo, ay no, porque a mí me pasó esto. Y por eso cuento mi caso cómo fue. Pues y yo te lo agradezco porque espero que nos estén escuchando y que tomen nota, ¿no? También de lo que nos estás comentando, Teresita. Juana, en tu caso, ¿a qué edad pudiste ir a la escuela? ¿A qué edad saliste de la escuela? Y no sé si pudiste también continuar con tus estudios. Yo era de las más chicas, de 9 hermanos, era de las más chicas. Había un hermano más chico que yo. Hay un hermano. Entonces yo sí fui a la escuela desde 6 años, estuve hasta los 16. También era de las niñas privilegiadas en el colegio junto con otras amigas que sabíamos que siempre se destacaban. Y también me preparé para ir para una beca, pero me examiné dos veces en el Instituto Viejo de Recife, pero no aprobaba porque había muchísima gente. Pero sí, si hubiese tenido esa beca, yo si hubiese estudiado. Todo el mundo me dice, ¿por qué no estudiaste? Porque mis padres no tenían y el más chico después sí pudo estudiar. Pero sí, los maestros fueron muchas veces a mi casa y mi padre le dijeron que no había dinero para ir a estudiar. Pero si yo hubiese estudiado, todo el mundo me lo dice, tú no estarías en Lanzarote. No, pero mira, pero eso también es un apunte importante. Sí, pero no pude ir. Pero eso es un apunte importante no solo de tiempos pasados, sino lo podemos traer perfectamente a la actualidad, el hecho del coste económico que conlleva que no había guagua, que no habían de quedarse. Pero y es que claro, deben haber más facilidades en este caso para que cada quien pueda terminar sus estudios y no haga falta un nivel económico, digamos, medio alto, ¿no? Sino que todo el mundo pueda permitirse en este caso. No, hoy el que no estudia es porque no quiere. Tiene los institutos en el pueblo, tiene las escuelas en el pueblo, tiene profesorado, tiene gente de iglesia, tiene profesores de todos los idiomas. No, hoy yo creo que el que no estudia es porque no quiere. Sí, pero bueno, pero quizás si no te puedes marchar de la isla. Eso sí. Cuando a lo mejor quieres hacer algo que no puedes estudiar aquí, sino que tienes que estudiar fuera. Entonces, sí, también, eso ahí sí. Quizás sí que hay ayudas y hay becas y demás, pero lo de las ayudas y las becas ya sabemos que si no llegas a cierta nota muchas veces no puedes... No te la dan. No te la dan, con lo cual, bueno, pues cómo ha cambiado la vida, ¿eh? Sí, cómo ha cambiado muchísimo. la vida. En ciertos aspectos para mejor y en ciertos aspectos para peores, porque evidentemente el hecho de que hoy en día, como comentaba Teresita, ¿no? Bueno, las dos al final, teníamos que combinar un poco ese trabajo en el campo con el hecho de incluso en muchas ocasiones, en el de ustedes no lo sé, pero incluso cuando eres el hermano, porque tengo casos en mi familia, cuando eres el hermano mayor, te toca cuidar también de los más pequeños, no puedes ir a estudiar. Pero nosotros no nos quejábamos, ¿verdad, Teresita? Que no conocíamos otra vida. Eso de quejarse es ahora, ¿no? Al no conocer nada más, no habían televisiones, no hay la radio, con la novela de Lucecita, allí nos distraímos toda la tarde, entonces al no ver nada, ay, yo qué sé, yo ¿Cuáles eran los entretenimientos de ustedes? Los hobbies, el otro día lo hablamos, ahora son todo nuevas tecnologías. Yo jugaba mucho a la soga, al escondite, y al teje. Y al escondite y a la piola con los muchachos, con los machos, bueno, montón. En mi casa había un montón de hermanos. Pero yo, y después la muñequita, no, porque la muñequita de trapo, de trapo y de cartón, que cuando llovía se te mojaba y te quedabas sin muñeca. Y también recuerdo una cosa que me regalaron, ay, siempre se lo digo a todo el mundo. Mi madre me regalaba, cuando chica, aquellos cartoncitos de calderitos que los compraba de jolata, pero después me regaló más tarde un costurero con un espejo y allí ponía yo mis hilitos de bordar. ¿Y con lo que a ustedes les gustaba? Que yo ya bordaba, pero me lo quitaba el segundo día de Reyes y lo guardaba, yo no volvía más a ver el costurero. El año para regalarme al próximo año, así
Así me lo regaló 3 veces. La tercera vez, que yo ya sabía que me lo iba a quitar, cogí el costurero y me fui para todas las tierras que estaban por la casa de mi madre a 1 kilómetro y lo enterré en los arenales, que le decíamos unos testes de arena en los arenales, y no volvieron más a quitarme el costurero. Buena estrategia, buena estrategia. Sí. Mira, lo quitaba para tener que regalar, ya que la gente antes pasaba miseria. Pues, ¿ves? Sí, efectivamente. Y no se quejaba tanto como ahora. Teresita, ¿cuáles eran tus hobbies en esos tiempos? Pues yo jugar con las amigas, porque mira, yo tengo nada más que una hermana y yo le llevo 8 años. Entonces, claro, no tuve, de niña no tuve una niña. Claro. Y pues con mis amiguitas que tenía y jugábamos mucho, cogíamos las cucharas de lapa y le poníamos el palito porque allí había mucho tabaco, en Tinajo se cosechaba mucho tabaco y tenía como unos palitos, entonces le poníamos, le abríamos una grietita y le poníamos la cuchara de lapa y esas eran las cucharas. Y cuando se le rompía un plato a mi madre o a mi abuela, cogía los tiestos y eso eran las cosas para jugar a las casitas, porque no había nada. Cuánta creatividad y cuánta imaginación. Sí, el no tener es lo que hace que dar lugar a la imaginación y a la creatividad. Y la verdad, lo que dice Juana también, manillaba yo mucho tabaco con un tío mío que tenía mucho tabaco al lado. Y me dice, como me amanilles tantas manillas, te voy a comprar una muñeca. Y me compró una muñeca de cartón. Sí. Pues bueno, yo de ilusionada con esa muñeca, a todos sitios con la muñeca, pero un día la dejé fuera y cuando por la mañana me levanté no tenía muñeca, porque había llovido y se me destrozó toda, porque al ser de cartón. Claro, lógico, ¿no? Ay, madre mía. Y también se jugaba mucho a las tampas, yo no sé si ustedes. Ah, las tampas, sí. Y cambiando las estampas, en Cigarrillo La Fuente venían estampas, y tú coleccionabas futbolistas, los países del mundo, las banderas, sabíamos todas las banderas del mundo, los países, la ropa típica que se llevaba. Yo tengo todo eso en mi casa, yo tengo todavía estampas guardadas de los cigarrillos sin fuente. Pues guárdalo, porque es una reliquia. Es una reliquia. Y ahora todo es a través de móviles, de tablets, de televisiones, ahora ya nos lo dan todo en mano. No, eso sí, de jugar a las estampas, sí, recuerdo yo mucho, jugábamos en la escuela y llevamos, a la hora del recreo nos poníamos a jugar a las estampas. Qué juegos tan bonitos y cómo se han perdido. Nos vamos quedando sin tiempo, como siempre les digo, yo estaría mucho tiempo hablando con ustedes, horas, pero sí que me gustaría terminar con algo que les comentaba también. Evidentemente sabrán que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está en la isla, y esto pues ha tenido muchas críticas, unas positivas, otras negativas por parte de la gente, y yo evidentemente no podía evitar preguntarles a ustedes por su opinión, ya que las tengo aquí hoy conmigo. Pues yo, si quieres que empiece yo siempre digo que venir gente importante a la isla es importante para todos nosotros, es de orgullo. Cuando dice que vienen con esos aviones, que viene tanta gente quieta todo el día, ya todo el mundo pagando, bien, esa gente toda tiene que comer, tiene que vivir. Y aparte de eso, nuestro nombre de la isla Lanzarote en todos los periódicos del mundo. Entonces, eso también es un avance para la isla, pienso yo, que cuando vienen los reyes y se gastan, pues sí, que vengan. ¿Sabes la alegría y el orgullo que yo siento cuando llegan los reyes de España, que llegan aquí a mi isla, a disfrutar de mi isla? Y a que se los saquen en esas fotografías, en esos ambientes del agua, en la cueva, donde sea, y que por todo el mundo, por internet, por las redes y todo, se conozca el nombre de Lanzarote y de Canarias. Pues esa es mi opinión, lo demás queda ahí. Es la opinión de muchísima gente, por cierto, Teresita, yo también estoy de la misma opinión, y ya que tiene una casa aquí donde estar, pues muy bien que lo hace, que se venga de vacaciones aquí. Es un bien para la isla. Es un bien para la isla. Pues yo comparto la opinión de ustedes. Evidentemente todas las opiniones son respetables, y bueno, ya lo hemos visto anteriormente en la parte de actualidad, al principio del programa. Ya se ha reunido hoy, además ha parado de modo puntual sus vacaciones, por decirlo de alguna forma, para reunirse, ¿no?, con el resto de autoridades de la isla, como la presidenta del Cabildo de Lanzarote o el propio presidente del Gobierno de Canarias, con lo cual, bueno, no solo ha venido a pasar sus vacaciones y a descansar, sino que ha mantenido contacto también, oye, con la presidenta del Cabildo, que yo lo considero también muy importante. Claro, porque algo también le pedirá. Seguramente algo le pedirá para la isla. Y eso es muy importante, y que te reciban. Que te reciban. Es importante. Y luego, pues ya se pedirá todas las cosas que hagan falta, que te las conceda o no te las conceda, pero estarán ahí. Estarán ahí, que es lo importante, y como bien dices, la presencia de la isla, en cuantos más sitios, mejor. Siempre positivo, claro. Juana, Teresita, encantadísima un lunes más.
siempre, como bien decía al comienzo de esta tertulia, para empezar, qué mejor que de esta forma para empezar la semana con toda la energía del mundo, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Ustedes, y ya la próxima semana y todo este mes, saben que estaremos aquí las dos. Y yo encantadísima de que estén conmigo y seguro que los espectadores también. Muchísimas gracias a las Bueno, dos, gracias. adiós. Y a todos ustedes, ahora sí nos despedimos del lunes, pero mañana tenemos más Magazine del Verano. Muy buenas tardes.